Queridos estudiantes de grado séptimo, un cordial saludo. El día de hoy vamos a iniciar nuestro encuentro en nuestra clase de educación religiosa escolar, la cual es la comunidad en tiempos de Jesús. Les iré mostrando procesualmente lo que vamos a trabajar. Tenemos dentro de nuestra clase unas indicaciones generales. Estas indicaciones nos permiten a cada uno de nosotros tener claro hacia dónde queremos llegar en el segundo periodo. Ustedes ya saben que se compartió lo referente a los temas de cada asignatura, en educación religiosa, en ética y cátedra de paz y en emprendimiento. Unas indicaciones generales para empezar. La primera, a las clases, cada uno de ustedes debe llegar con una investigación previa, realizada, profundizada, reflexionada. Lo segundo es el proceso de autonomía. Si bien en el primer periodo trabajamos la autonomía, esto también es fundamental para la construcción de conocimiento, donde el conocimiento se reflexiona y se cuestiona. No hay que dar nada por sentado. Lo tercero, recuerden que el conocimiento está cambiando, no es absoluto, al igual que los ideales, las tradiciones. Por eso es fundamental que cada día sea un nuevo aprendizaje para cada uno de ustedes, al igual que para sus familias. Lo cuarto, los invito a ustedes como estudiantes y a los padres de familia a que diariamente puedan hacer procesos de deconstrucción de conocimiento, es decir, volver a aprender y no pensar que como seres humanos tenemos la última palabra. Todo cambia, las familias, la sociedad, el conocimiento. Lo único que le cuesta cambiar es al ser humano, porque cree que lo sabe todo. Como dijo Sócrates, un gran pensador de la Grecia antigua, solo sé que nada sé. Reconocer la humildad en esto. Asimismo, les iré mostrando, pues, el tema en general. Y, pues, también voy a mostrar o voy ahí a aparecer para que ustedes me puedan observar, porque me parece fundamental que haya ese diálogo y ese momento para vernos los unos a los otros. Espero que ya me estén viendo y así pues podamos dar inicio a nuestra clase. El tema de la clase de educación religiosa escolar el día de hoy es la comunidad en tiempos de Jesús. La comunidad en tiempos de Jesús está distribuida, organizada en 4 estructuras. Las podemos observar: la estructura política, la estructura económica, la estructura social y la estructura religiosa. Esto nos permite comprender las dinámicas propias de cada una. Y esto, pues, si ustedes pueden, y espero que sí, puedan hacer un paralelo, es decir, una comparación con nuestra sociedad actual, para ver si hemos mejorado o nos mantenemos igual. Recuerde, todo tiene que cambiar. Y si no cambia, hay algo que estamos haciendo mal. La primera estructura es la estructura política. Y vamos a iniciar. En aquel entonces, nosotros sabemos que el imperio que gobernaba era el Imperio Romano. Gracias a Dios, en sus clases de sociales, pues ya lo han visto o lo están viendo. El César, que era el emperador de la época de Jesús, precisamente desde el año 14 después de Cristo, estaba Tiberio Julio César Augusto hasta el año 37 después de Cristo. Es decir, este personaje estuvo desde la juventud de Jesús hasta su muerte como emperador, como el César de Roma. Ahora bien, en la estructura política nos ubicamos primero en un territorio particular.
que es Palestina. Hoy en día existe, claramente. Está en guerra, claramente. En aquella época también era conocida como Israel. Hoy también está presente. Pero en aquella época este territorio estaba dividido en tres partes: Galilea, Samaria y Judea, y tenía su capital en Jerusalén. A su vez, tenía gobernadores romanos. Por un lado, se tenía a un judío tirano colocado por los romanos llamado Herodes Antipas. Y aquí hacemos un paréntesis. Herodes Antipas es hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue aquel gobernador de la época que ordenó asesinar a los hijos varones menores de 2 años. Y aquí ya tenemos un dato curioso para que tú no te confundas en este momento de la historia. Herodes el Grande fue el que ordenó que los niños menores de 2 años fueran asesinados. ¿Por qué? Porque venía el Mesías. Y el hijo, Herodes Antipas, pues gobernaba en lo que se conoce o lo que conocía como Galilea y Perea. Por otro lado, tenemos a un gobernador romano puesto, conocido como Poncio Pilato, y ubicado en la región de Judea y Samaria. Y aquí, pues hay una pregunta para todos nosotros y espero lo puedan hacer. Hoy en día, ¿el poder se sigue repartiendo entre los poderosos del país? Colóquese a analizar. En aquella época, los poderosos eran colocados a dedo. Hoy en día, supuestamente, el pueblo es el que tiene la voz y el voto, pero muchas veces nos dejamos influenciar por la manera como habla o simplemente porque nos prestan atención y van a nuestro barrio un día y ya tienen nuestro voto. Es triste cómo jugamos con el futuro de nuestra sociedad y en aquella época que todavía pues que se hacía y se colocaba a alguien para que gobernara. A mí en lo particular me coloca triste y y puedo reflexionar y puedo decir, no ha cambiado nada. Y espero que ustedes puedan cambiar algo desde su reflexión. Entonces tenemos pues que estábamos ubicados en el Imperio Romano, en la región de Palestina, conocida como Israel, que el emperador, el César, era Tiberio Julio César Augusto, hasta el año 37, que habían dos gobernadores, en el norte y en el sur, estaba Herodes Antipas y Poncio Pilato. La segunda estructura era la estructura económica. Lo primero que hay que dejar claro y es el impuesto. Hoy en día también hay impuestos por todo. En aquella época el impuesto era pagado al César. Por eso cuando se cuestiona a Jesús de Nazaret, Jesús dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y en la región donde estaba Jesús se tenía el denario de plata en la región de Palestina. Lo segundo es que el desempleo era algo muy, entre comillas, normal. Hoy en día pasa igual. Y algo muy curioso es que si no naces en una familia poderosa, únicamente pues se puede aspirar a conseguir el pan de cada día. ¿Será que ha cambiado algo? Yo creo que no. ¿O será que sí? Lo tercero, el endeudamiento. Wow, hoy en día nos endeudamos por aparentar muchas cosas y no vemos que eso nos puede perjudicar. En aquella época, el no pagar impuestos era castigado por penas capitales, según la ley romana. ¿Cómo así? Si no pagabas, te podían quitar tu tierra. Si no pagabas, podías ser azotado. Si no pagabas, podías ser crucificado, así como Jesús. Entonces te estarás preguntando, o sea que la crucifixión era algo normal, sí era algo normal, y era parte de la ley romana. Lo cuarto, las tierras de los judíos, que era la denominación que se tenía,
eran trabajados por ellos mismos, pero los beneficios los tenía Roma. Y aquí hay una reflexión muy importante para todos nosotros. ¿No les parece similar, curioso, que en Colombia y en América Latina los impuestos no se ven reflejados? El desempleo abunda, donde muchas veces nosotros y nuestras familias, nuestros padres, nuestros abuelos, con un pensamiento de izquierda o de derecha, que si bien son ideas estructuradas por el hombre, por allá, en la Revolución Francesa, de derecha a izquierda, ¿qué significaba? Y muchas veces nuestras familias pues se ven afectadas por no pagarle al gobierno. Pueden perder la casa que con tanto esfuerzo han construido, los beneficios que con tanto esfuerzo de su trabajo han ganado. ¿Ha cambiado algo? La pregunta es, ¿qué ha cambiado? Lo tercero es la estructura social. Aquí tenemos claramente que era una sociedad en la época de Jesús altamente jerarquizada, dominada por romanos y las élites sacerdotales. Hoy en día, ¿quiénes dominan? ¿La política y la iglesia? En un libro llamado El arte de la guerra, que si alguno tiene la curiosidad, vaya investigue. Ahí nos dice que hay dos maneras de gobernar una sociedad o de manipular o de tener el control total. Una es por la ideología política y la otra por la religiosa. Los extremos son malos, por eso hay que cuestionar todo. Lo segundo que había era la discriminación social por género. Dios mío, hombre y mujer, por raza. Y aquí hago un paréntesis. Nosotros como colombianos preferimos irnos fuera del país a buscar, entre comillas, mejores oportunidades o el sueño americano. Y cuando llegamos allá, lo único que podemos hacer, porque nuestros títulos no son válidos, es lavar platos, buscar dos, tres trabajos. Y cuando conseguimos la green card, que es como la nacionalidad, son o somos como americanos de segunda clase. Seguimos siendo latinos. Igual nos pasa, o le pasó a la época de Jesús. Ustedes saben que Roma conquistó territorios extensos, grandes, y los romanos, pura sangre, es lo que hoy se conoce como Italia, en Roma. Los germánicos de Alemania, cuando fueron conquistados, eran romanos de segunda categoría. Entonces, cuestiónate un poquito y antes de salir del país a buscar el sueño americano o una mejor oportunidad, comienza a construir un mejor país. La clase, la clase social. Hoy en día son los estratos sociales. En aquella época, las élites, las jerarquías. Y la enfermedad, algo tan humano que muchas veces, por ejemplo, la sangre para los judíos era considerada impura. El acto natural de la mujer, de su ciclo menstrual, pues ya era rechazada por lo mismo. Lo tercero, y es una sociedad machista. ¿Será que hoy tenemos una sociedad tan machista? ¿Por qué en Colombia esperamos hasta hace más de 60 años para que la mujer pudiera votar? Y en la época de Jesús, la mujer era relegada al hogar y muchas veces usada como objeto. Es triste. ¿Será que pasa en nuestra sociedad? ¿Será que lo hemos visto en nuestros hogares, en nuestras familias? Y hay que preguntarnos y reconocer, la mujer, Dios mío, es la más fuerte. El simple hecho de dar vida, ya con eso son más fuertes que nosotros. Pero ¿qué pasa? En una cultura en donde el patriarcado, el hombre domina, la mujer es relegada.
¿Será que pasa hoy en día en Colombia? ¿O pasó en la época de Jesús? Claramente. Lo cuarto de la estructura social, y es la pirámide social. Los más bajos eran los pobres, los marginados y los enfermos por lepra, una enfermedad de la piel que se curtía la piel. De ahí viene la palabra curtir. Pero a estos, a los pobres, a los marginados, a los enfermos, a los ciegos, a los hambrientos, fue el proyecto de Jesús de Nazaret, al que le apostó. Por eso los judíos esperaban un Mesías, que en griego es el Cristos. Pensaban que venía como rey, como militar, y vino desde la humildad por los pobres y marginados. Y una pregunta, ¿será que en Colombia hoy en día la situación que viven las personas es similar a la de la época de Jesús, con la discriminación y donde los pobres son excluidos? Cuando pasas por un semáforo, subes la ventana, donde ves a alguien solicitando una ayuda para comer, lo ignoras. ¿Dónde quedó la humanidad? ¿Qué tan humanos somos? Olvídate de que tu título universitario, el dinero, él lo es todo en la vida. Es la humanidad. ¿Dónde queda? Y es triste saber que no somos humanos. Nos falta humanidad. Y nos falta dignificar. La cuarta estructura es la estructura religiosa. Y en esta tenemos que el templo dominaba la vida espiritual y social de los judíos. ¿Recuerdan que hace un instante dije que una de las formas de dominar una sociedad era por la parte religiosa? Cuestiónate un poquito. Los fariseos y saduceos, obviamente clases sacerdotales, imponían o modificaban las leyes. Hoy en día también los políticos modifican a su antojo. En aquella época la ley judía, pues como tal, era la Torá, que es el Antiguo Testamento que conocemos nosotros. Y lo hacían a favor de ellos y de los ricos. ¿Será que hoy pasa igual? ¿Dónde quedaron los 70.000 millones de pesos que una ministra de telecomunicaciones se perdieron? Se fue del país y volvió y nuevamente es nombrada en cargos públicos. Vaya una persona de condiciones un poco más precarias a hacer lo mismo. ¿Cómo es que la ley sí la aplica? Es triste, ¿no? Se tenía dicho que los pobres eran castigados por Dios, como yo les he dicho a ustedes. Nacer pobre no es culpa de nadie. Morirlo sí, porque tú tienes una vida por delante para transformar tu estilo de vida y el de tu familia, que debes ponerte a pensar qué vas a hacer con ella. Y aquí lo último es que Jesús de Nazaret fue considerado una figura peligrosa en lo religioso y lo político. Claro, llega y ve en el templo que están vendiendo, que están pidiendo limosna, dinero, por perdonar. Y en lo político, en el cambio de mentalidad, en la oratoria, en el movimiento de masas. Claro, por eso es que Jesús murió. Y una reflexión para todos nosotros. Recuerden que Jesús de Nazaret no fundó la iglesia. Dejemos el pensamiento de que Jesús fundó la iglesia. Jesús era judío y lo único que deseaba era una vida acorde al amor. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el perdón, el arrepentimiento, la solidaridad, la fraternidad, el servicio? Entonces, ¿por qué seguimos las doctrinas de la Santa Madre Iglesia como si fueran la voluntad de Dios? ¿Acaso Dios tiene una denominación o una religión particular? Si es así, cuéntenme. Espero no se escandalicen. De verdad. Espero que, al igual que yo, puedan hacer un proceso de reflexión y cuestionamiento profundo. Que puedan
abrir su mente, quitarse la venda, que muchas veces no lo hacemos, y que su fe tenga un sentido más profundo. Por favor. Entonces, ¿qué hizo Jesús al respecto de todo lo que vimos anteriormente? Jesús de Nazaret es considerado por historiadores, no por el profe Jesús, teólogos, sociólogos, como una figura revolucionaria para la época, que rompió el molde. Romper el molde es lo más bonito que un ser humano puede hacer. Y Jesús lo hizo. Lo primero que hizo, rompe con el orden establecido. No elige a los ricos ni a los poderosos, elige a los pobres, enfermos, a las mujeres, a los cobradores de impuestos, a aquellas personas relegadas en la sociedad. Lo segundo, crea una comunidad alternativa, sin jerarquías. Hoy en día estamos tan acostumbrados a las jerarquías, por eso uno de los temas que vamos a abordar es el poder, y ahí yo les decía, es de Michel Foucault, un francés, y él dice que el poder siempre va a ser asimétrico. ¿Por qué? Porque alguien quiere dominar y el otro tiene que ser sumiso. Hombre, dejemos las jerarquías y busquemos el amor y el servicio, y también lo dice Foucault. Y más que decirlo Foucault, lo dijo Jesús. Y plantea un nuevo modelo social, el reino de Dios, donde todos somos hermanos, fratelli y et sorelle, hermanos y hermanas. Hay justicia, perdón y dignidad. ¿Pero qué significa la dignidad? Una pensadora del siglo XX, Hannah Arendt, en los juicios de Gutenberg contra los nazis, ella hace una deconstrucción de la dignidad y en vez de ver a aquella persona que por orden de otro o por control de otro o por dominación de otro mató a millones de personas, ve la humanidad, el miedo, la zozobra, las angustias que puede tener. Y la reflexión para todos. La ley, si bien se hizo para respetarla, hay un término hermoso en griego que me encanta y espero lo guarden en su corazón y lo apliquen. Es la epikeia. Ahí se los coloco. En su escritura original también. Este término es ver la ley con equidad, pero más allá de eso, en el mayor de los casos, romper la ley si se afecta a un individuo y a una sociedad. Y esto fue lo que hizo Jesús, romper el molde, romper la ley. Entonces, mis queridos estudiantes, espero en esta clase de educación religiosa escolar, cada uno de nosotros pues pueda hacer sus propias reflexiones y cuestionamientos. Los invito a hacer procesos de construcción y a recordar que no hay nada absoluto en esta vida. Un abrazo fuerte y nos vemos en otra ocasión. Gracias por ver este video.